¿Cómo manejó Portugal su imperio comercial en Asia y África? ¿Por qué no logró mantenerlo ni hacerlo crecer por más tiempo? ¿Por qué no pudo alcanzar a las crecientes potencias europeas? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Durante el siglo XV y parte del XVI, Portugal fue la mayor potencia naval del mundo. Sus mayores exploradores, como Vasco da Gama o Bartolomé Díaz, abrieron rutas hacia África, la India y Asia Oriental, construyendo las bases de un amplio imperio comercial de verdadero alcance internacional. Los portugueses habían logrado superar a los demás países europeos en cuanto a navegación, expansión y comercio global, y durante un siglo y medio controlaron las numerosas riquezas que iban hacia Europa desde los demás continentes. El éxito de Portugal se debía mucho al hecho de que la corona estuvo dispuesta a asumir un papel principal en la empresa. De esa forma, todas las principales instituciones y recursos del país, incluida la nobleza, la iglesia, la clase mercantil y la orden militar portuguesa de Cristo, podían movilizarse fácilmente para las misiones. A eso se añadió el desarrollo de barcos que podían viajar fácilmente en mar abierto contra los vientos y las corrientes, y que no dependían de la fuerza humana. Estas eran las grandes carabelas, con lo que superaron toda la tecnología marítima hasta entonces conocida. Los portugueses desarrollaron su tecnología marítima y sus viajes de colonización durante casi todo el siglo XV, sin tener prácticamente competencia de ningún otro país. Pero su situación privilegiada pronto comenzaría a cambiar. Desde el comienzo de su dominio, los portugueses no destruyeron ni sustituyeron completamente las rutas comerciales que ya existían. Nunca desviaron completamente las mercancías que se transportaban en las caravanas terrestres hacia sus barcos, sino que permitieron que continuaran a través de ellas, y en su lugar solo buscaron monopolizar el comercio que transitaba por el mar, por el Océano Índico y el Mar Arábigo. De esa forma, solamente controlaron los estrechos, puertos e islas, cobrando el derecho al tránsito a todos los barcos no portugueses, además de aduanas y aranceles. Como resultado, aunque era la única potencia europea con control marítimo en la región, su imperio se volvió más bien una red de puntos estratégicos, con fortalezas, puertos y estaciones navales, que en un dominio territorial o comercial total. Chale, ya la cagué. Así que su poderío dependía de su fuerza marítima y de acuerdos comerciales que podrían ser frágiles, ya que no tenían realmente un control absoluto de todas las rutas económicas. Esta falta de control provocó que la corona portuguesa apenas pudiera dominar a sus propios agentes en Oriente. Los gobernadores, capitanes y comerciantes actuaban con una autonomía que casi funcionaba como pequeños reinos personales, que estaban sostenidas más por el interés de las autoridades locales. Las decisiones de los virreyes o capitanes generales quedaban sin supervisión, y muchos se enriquecían por su cuenta mediante el contrabando, el soborno o la manipulación de los tributos. ¡No puedes hacer eso! ¡Soy tu jefe! Así que la autoridad de la corona de Portugal sobre sus propias empresas se debilitó paulatinamente. Esto dejó a Portugal en una situación desfavorable justo en el momento en que otras naciones europeas comenzaban a representar una competencia más seria. Inglaterra y Holanda, a partir de mediados del siglo XVI, crearon flotas mercantiles que, al no poder ser mantenidas con los escasos fondos de la corona, fueron en su lugar financiadas por el capital privado y respaldadas por instituciones como las compañías de comercio, que serían las compañías de Indias Orientales. Estas compañías privadas fueron muy favorecidas por los gobiernos de esas naciones y se caracterizaron por contar con accionistas que podían acumular capital, lo que les permitía financiar expediciones más numerosas, eficientes y agresivas. ¡Uy, soy casi rico! ¡Puedo alquilar lo que quiera! Mientras que Portugal siguió dependiendo totalmente del control y financiamiento directo de la corona, y sus concesiones a privados eran muy restringidas, lo que no incentivaba la inversión masiva y, por lo tanto, el número y capacidad de los barcos que podía enviar a las colonias. Los portugueses tuvieron la exclusividad de la ruta marítima solo hasta 1596, cuando los holandeses finalmente lograron pasar alrededor del Cabo de Buena Esperanza, seguidos por los británicos en 1600. A partir de ese momento, las flotas holandesas e inglesas, mejor financiadas y respaldadas por poderosas compañías comerciales, se dedicaron a navegar el océano con sus barcos de carga más grandes y modernos. Los holandeses, en particular,
organizaron expediciones en las que atacaron intencionalmente las propiedades portuguesas en Asia, para así debilitar el monopolio y apropiarse de parte del comercio. ¡Eso es trampa! De esa forma, lograron adueñarse de importantes centros comerciales como las Molucas y Ceilán, con lo que cada vez se debilitaba más el dominio portugués y se reducían las rutas por las cuales podía moverse el comercio hacia Lisboa. Por otro lado, los eventos políticos también afectaron la posición de Portugal. En 1580, la muerte sin herederos del rey Sebastián de Portugal provocó una crisis dinástica que llevó a que la corona portuguesa quedase bajo la dinastía de los Habsburgo. Con eso, aunque Portugal pudo mantener su administración interna propia, perdió el control de su política exterior. Portugal quedaría en la práctica implicado en las guerras y enemistades de España, tanto con Inglaterra como con Países Bajos, y sus rutas comerciales y sus colonias se convirtieron en objetivos militares durante las guerras entre ellos. La unión con la corona española también afectó la administración de las colonias, ya que pasó en gran medida al control español, con lo que los portugueses perdieron autonomía en la gestión de su comercio en Asia y África. Mientras tanto, la monarquía hispánica, que estaba más concentrada en sus propias campañas europeas, apenas podía defender los dominios portugueses. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así ¡No que veo nada! ¡No estás haciendo nada! Durante las 6 décadas que duró la unión con España, Portugal perdió buena parte de sus posesiones en Oriente, con lo que su monopolio comercial de la región quedó dañado definitivamente. Un último intento de recuperación por Portugal se llevó a cabo en 1628, cuando el país intentó crear su propia compañía de Indias, buscando imitar los modelos inglés y neerlandés. En ese momento, el monopolio portugués ya había sido roto por las compañías inglesas y holandesas, y el número de barcos que salían de Portugal hacia Asia cada año, así como el volumen de las mercancías, habían caído drásticamente. Todos los centros comerciales portugueses en Asia, excepto por Macao, atravesaban dificultades financieras y Lisboa tenía que enviar más recursos de los que recibía. Además, por otro lado, aún antes de su creación, la empresa portuguesa estaba más sujeta a intereses políticos que comerciales, y en consecuencia era muy diferente a las empresas de las otras naciones en aspectos importantes. Las compañías holandesa e inglesa gozaban de una considerable autonomía para perseguir sus intereses comerciales, mientras que la portuguesa seguía dependiendo en gran medida de la corona. Aunque la compañía no estaba oficialmente sujeta al gobierno portugués, en la práctica, la corona y el sistema de gobierno y burocrático en las colonias eran quienes enviaban las órdenes y solicitudes a la compañía. Además, el país no contaba con una burguesía fuerte, que estuviera dispuesta a invertir sus recursos en la nueva empresa, así que casi todos los fundadores de la compañía eran nobles, y ninguno de ellos tenía un gran capital invertido en ella. No nos alcanza para mantenerte aquí. ¿Te alcanza para una sirvienta? La corona era también quien ordenaba cuántos barcos debían enviarse cada año, aunque la falta de recursos a menudo hacía que esto no se cumpliera. Debido a todo esto, la compañía nunca logró atraer ninguna inversión privada significativa, a pesar de la presión de la corona para que esto sucediera, incluso llegando a ofrecer títulos nobiliarios a cambio de la inversión de cierta cantidad. Patricia, no funciona. Así que la compañía portuguesa apenas logró organizar unas pocas expediciones menores. En 1633, la corona decretó que, debido a la incapacidad de la compañía para atraer capital privado, dejaría de financiar los viajes, y tan solo 4 años después de su creación, la compañía se extinguió. Para ese momento, las rutas y puertos más importantes en Asia y África ya estaban controlados por las compañías holandesa e inglesa, y Ámsterdam y Londres se convirtieron en los nuevos centros de comercio internacional, mientras que Portugal quedó reducido a una potencia secundaria, sobreviviendo gracias a su imperio colonial en Brasil y a algunas posesiones menores que aún conservó en África y Asia. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.